Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 22, versículos 10 al 12. En el podcast anterior vimos que al tercer día llegaron al lugar que Dios le había dicho, a la tierra de Moriah. Ahí Abraham edificó el altar, arregló la leña que Isaac había cargado, ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí vemos que Isaac obedeció a Abraham, a su padre, y a lo que Dios le dijo a Abraham. Mencionamos que esto implica que fue un acto voluntario de Isaac. Él fácilmente se pudo oponer y no lo hizo. Él obedeció a su padre, así como Jesús también obedeció la voluntad de Dios al ofrecerse como sacrificio en la cruz. Mencionamos que la historia, este evento de Abraham e Isaac es una preanunciación de lo que acontecerá en el Nuevo Testamento con la crucifixión de Jesús. Y en el podcast anterior mencionamos algunas similitudes entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Jesús. Recuerden que el Antiguo Testamento es como un espejo del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está en el Antiguo Testamento, todo esto lleva a un gran evento. Me refiero a que se enfoca en Jesús, en nuestro Salvador, en su nacimiento, su crucifixión, su muerte y resurrección, en esa promesa. Y aún todavía hay profecías por cumplirse en el Nuevo Testamento. Jesús vendrá por nosotros nuevamente, su segunda venida, en donde juntos estaremos los creyentes en Jesús, en su nuevo reino, el que Él está preparando para nosotros en la Nueva Jerusalén. Entonces, la semana pasada quedamos en el versículo 10. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Versículo 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Versículo 12. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, ¿quién es este ángel del Señor? Vamos a tomar una pausa aquí para hablar sobre el ángel del Señor, porque pienso que es un detalle muy importante. Se dice que el ángel del Señor es lo que llamamos una cristofanía, o es Cristo Jesús nuestro intercesor. El ángel del Señor, Yahvé, Yahweh, YHWH. Esta no es la primera vez que se menciona el ángel del Señor. Este también se le apareció a Agar, la sierva de Sara, llamada en aquel entonces Sarai, la mujer de Abraham. Agar, la madre de Ismael, que también fue hijo de Abraham, pero no fue el hijo de la promesa. Él fue concebido naturalmente, con la sierva de Sara, con Agar. Eso está en Génesis capítulo 16, versículos 7 al 11, si quieren repasarlo de nuevo. Aquí el Señor, en ese capítulo, rescata a Agar de su aflicción y menciona su promesa, y lo hace como el ángel del Señor. En Génesis capítulo 16, versículos 7 al 11, la persona que está hablando es el ángel del Señor. Ahí dice claramente el versículo 7. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Y en el versículo 10 de nuevo mencionan: el ángel del Señor añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. En el versículo 11 repite de nuevo: el ángel del Señor le dijo además:
has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael. Ahí lo mencionan 4 veces. Claramente vemos que ahí dice el ángel del Señor. También en Génesis capítulo 21, versículos 17 y 18, se apareció nuevamente el ángel del Señor al rescate, cuando Dios oyó la voz de Ismael llorando. Dice, versículo 17, Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Versículo 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Aquí le dicen el ángel de Dios. En este versículo, en este capítulo, aquí Ismael es un niño. ¿Quién está hablando aquí? Dios, el ángel de Dios. Esto parece que fuese confuso a propósito. No sé. En el capítulo de Génesis, en el capítulo 22, versículo 11, fíjense que aquí la manera como lo llama es igual cuando lo llama a Abraham, similar a cuando lo llamó Dios en Génesis capítulo 22, versículo 1. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Pero fíjense que aquí donde dice, porque sé que ahora temes a Dios, lo dice en tercera persona. Y después dice, y luego no me has rehusado. Y eso lo dice, no me has rehusado, lo dice en primera persona. Entonces, en Génesis capítulo 22, versículo 15, dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Ahí habla en primera persona. Y es más, dice claramente, por mí mismo he jurado, declara el Señor. Esta parte comprueba claramente que lo que está al comienzo de ese versículo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo. O sea que solo el Señor diría algo así. En Génesis capítulo 31, versículo 11, dice así. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob, y yo respondí, aquí estoy. Y luego en el versículo 13, ahí mismo dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. O sea que también ahí admite que ese ángel de Dios, él mismo dice que él es el Dios de Betel, el Dios de Abraham. Génesis capítulo 28, versículos 12 y 19. Dice, tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. En el versículo 18, Jacob dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y más adelante, ahí mismo en el versículo 19 dice, a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Por un lado, el ángel es Dios. Por otro, habla como si Dios es otro. En las bendiciones de Jacob, en Génesis capítulo 48, versículo 15, se refiere a Dios como el ángel que lo rescató. Dice, Israel bendijo a José y dijo, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Y el versículo donde dice, yo soy el Dios de Betel. ¿Cómo el ángel de Dios es Yahweh o Yahvé o Jehová?
y no lo es al mismo tiempo. O sea, ¿cómo es que es el ángel de Dios, pero a la vez no es el ángel de Dios? Si vamos a Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6, aquí Moisés estaba en el monte o en la montaña. Se los voy a leer. Versículo 2. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. ¿Ven la similitud? 2 veces lo llamó, Moisés, Moisés, aquí estoy. Versículo 5. Entonces Dios le dijo, aquí mismo dice, Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 21 dice, yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Aquí claramente dice, porque en él está mi nombre. O sea que el ángel que él mandó delante de ti, cuando dice eso, ese ángel se refería a Jesús, el ángel que lo guiará. Y luego dice aquí, y luego que lo obedezca, porque no perdonará la rebelión de ustedes. ¿Quién es el único que puede perdonar? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios, el Hijo de Dios. 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encima de eso, dice aquí, porque en él está mi nombre. O sea, más claro no puede estar. Que en muchas ocasiones, cuando se dice el ángel de Dios, el ángel del Señor, se refiere a una cristofanía, a Jesús. En otras partes no. Hay que leer bien el contexto. Entonces, Jesús es Dios Padre y también es Dios Hijo. Esto implica que Él es el único que puede hablar en tercera persona cuando se refiere a su Padre, o sea, a Dios, al Señor. Y también Él es el único que puede hablar en primera persona al mismo tiempo, porque Él es Dios. Por eso se piensa que el ángel de Dios, no siempre, pero en ciertos versículos del Antiguo Testamento, es Jesús. Él es el único que puede hablar como si fuera Dios y hablar como Dios, el mismo Dios también. ¿Qué significa ángel? Significa mensajero, intermediario. Los mensajeros no suelen personificar a otras personas y decir al mismo tiempo que es esa persona. Así que en estos versículos podemos ver claramente, y como lo dice ahí mismo, que el ángel de Dios y el ángel del Señor es el mismo Dios, Jesús. Pero todo esto me hace preguntar otra cosa. O sea, ¿cómo es que es Jesús? O sea, en forma humana, pero no puede ser porque Él nació después. ¿Cómo así que Él es como Jesús preencarnado, como dicen muchos? ¿Es el mismo cuerpo? Se dice que Jesús toma la forma humana, pero no es de naturaleza humana cuando aparece en el Antiguo Testamento. O sea, físicamente luce humano por fuera, pero por dentro no es como nosotros. Ya en el Nuevo Testamento
Él es completamente humano cuando nace del vientre de María. En el Antiguo Testamento, su naturaleza es como la de un ángel. Recuerden que Jesús estaba desde el principio. Recuerden que los ángeles son seres que también pueden aparecer en forma humana. Como decía, Jesús estaba desde un comienzo, desde la creación. Si vamos a Juan, capítulo 8, versículo 58, dice así: Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y esto viene de la misma boca de Jesús. Y Jesús mismo también lo dice, lo confirma en Juan, capítulo 14. Se los voy a leer desde el versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas, hará porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Jesús es el representante de Dios y también es Dios. Cuando en estos versículos aparece como el ángel del Señor, el ángel de Dios, es la misma cosa. Es Jesús representando a Dios y es Dios mismo. Por eso, cuando mencionan el ángel del Señor o el ángel de Dios, hablan en primera persona y a veces ahí en el mismo párrafo se refieren a ellos como en tercera persona. Entonces, para los cristianos, o sea, los que sí creen en la Trinidad, y en mi opinión personal, lo de la Trinidad está claro. En la Biblia lo demuestra, pero no directamente. O sea, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí lo demuestra que existe. Pero entonces, otra pregunta. ¿Cómo es que los hebreos, los que no creen en Jesús, es decir, ellos no creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, cómo explican ellos esto del ángel del Señor en estos versículos y en otros? Ellos se basan en legalismo para explicar esto del ángel del Señor, el ángel de Dios, cuando aparecen en los versículos a los que se refieren a Jesús. ¿A qué me refiero al decir que se basan en legalismo? En términos hebreos, el agente o el enviado se llama Shalía. Es equivalente a decir apóstol o apóstolos en griego y significa un mensajero, uno enviado a una misión. Shalía se deletrea S-H-A-L-I-A-H. Se refiere a los que los hebreos llaman el principio o ley de la agencia. Entonces, un agente se describe como uno que ha sido autorizado para actuar por o en lugar de otro. Entonces, la ley de la agencia era una parte importante de la vida cotidiana en el mundo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los individuos como profetas y los ángeles mencionados en las escrituras judías eran considerados como agentes de Dios, los profetas y los ángeles. O sea que para los hebreos, el enviado es como el que lo envió. Pero en mi opinión, después de leer todos estos versículos que mencioné, para mí está bien claro que es Jesús en naturaleza divina, o sea, como un ángel, no de naturaleza humana, o sea, en forma humana. Él fue de naturaleza humana al nacer del vientre de María. Recuerden que él mismo dijo, desde antes de Abraham, yo soy. Desde el comienzo de la creación, él estaba ahí. Ya sea que
se le llame una cristofanía o se le llame Jesús preencarnado, Jesús preexistió como Dios, con todo lo que eso implica, antes de su vida física y su ministerio en esta tierra. Recuerden que Dios creó a Adán y Eva, al ser humano, a la humanidad. A diferencia de los seres humanos como nosotros, Jesús no era un ser creado, sino Dios, el mismo Verbo, que se convirtió en carne y habitó entre nosotros, como lo dice en Juan capítulo 1, versículo 1. Además, las propias acciones de Jesús revelan su identidad divina y, como consecuencia, su preexistencia. Se nos pasó el tiempo, pero vamos a terminar este podcast con Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Juan 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.